Hola, en este video resolveremos el ejercicio 1637 de Midovich. El planteamiento es el siguiente: integral de raíz cuadrada de 2x menos raíz cúbica de 3x todo al cuadrado y dividido para x en d de x. Para analizar la solución tenemos que expandir el término del numerador de esta manera. Sacamos el 1x de afuera para operar lo que está dentro del paréntesis y aplicando el binomio al cuadrado sería el primer término al cuadrado, que sería raíz cuadrada de 2x. Vamos a ponerlo de esta manera: 2x, la raíz cuadrada es a la 1 medio, y a esto hay que aplicarle el término cuadrado. Vamos a poner aquí otro paréntesis, este elevado al cuadrado. Lo siguiente sería el doble producto de ambos términos, sería el doble, 2 por la raíz cuadrada de 2x, que sería 2x ambos a la 1 medio, y por el otro término, que es 3x a la 1 tercio todo esto, y más el segundo término al cuadrado, 3x a la 1 tercio. Ahora esto va a estar al cuadrado. Nos ponemos a resolver término por término antes de expandir y tendríamos, esto dejamos afuera y sería cada uno de estos. El 1 medio por 2 se simplifican y nos quedaría solamente el primero, 2x, menos, aquí tenemos 2 y aplicamos término a término este exponente de la 1 medio, sería 2 a la 1 medio, y el siguiente sería x a la 1 medio. Y lo mismo aplicamos para el otro factor, sería 3 a la 1 tercio y x a la 1 tercio. Ahora el último término sería asimismo de multiplicar, 1 tercio por 2 sería 2 tercios. Y esto aplicamos a cada uno de los elementos de esta base, sería 3 a la 2 tercios y x a la 2 tercios, y todo en d de x. Una vez expandido, nosotros ya podemos aplicar la propiedad de la lineabilidad aquí en estas integrales para que sean más sencillas de resolver. Entonces, para el primer caso tuviéramos 1 sobre x que multiplica 2x en d de x, menos, podemos sacar las constantes. Aquí tenemos un 2, 2 a la 1 medio y 3 a la 1 tercio. Entonces tenemos aquí 2, 2 a la 1 medio, 3 a la 1 tercio. Y el resto, que sería x a la 1 medio por x a la 1 tercio. Aquí es igual a 5 sextos. Este en d de x. Y el último término más, sacamos la constante, que es 3 a la 2 tercios. Y nos quedaría el resto x a la 2 tercios en d de x. Aquí nos faltó dividir para este x. Recordemos que aquí tenemos un x que divide a todos los términos que se van a multiplicar. Solo le dividimos para el primer término que tenemos aquí en este punto. Nos falta acá también dividir para x y dividir para x. Entonces aquí tenemos, vamos a simplificar y sacar las constantes de las integrales. X para x se simplifican y no nos queda ninguna x en la primera integral. Solo nos queda un 2. Vamos a poner 2 y d de x. Menos, esto le mantenemos las constantes tal y cual por facilidad de manejo. 3 a la 1 tercio. Ahora, x a la 5 sextos sobre x, ¿a qué es igual? X a la menos 1 sexto en d de x. Más, aquí sería 3 a la 2 tercios. Y lo mismo aquí, x a la 2 tercios sobre x nos quedaría menos 1 tercio en d de x. Ahora, lo que podemos hacer ya es directamente integrar, porque ya son integrales directas. De lo primero nos quedaría 2 en x, menos, utilizamos las mismas constantes, no modificamos, 3 a la 1 tercio. Esta integral es directa, sería x a la menos 1 sexto más 1, menos 1 sexto más 1 es 5 sextos. Y sobre el mismo exponente. Ahora más 3 a la 2 tercios x, porque tenemos la variable x, menos 1 tercio más 1 es 2 tercios. Y 2 tercios. Y finalmente más e. Ahora simplificamos todo esto en su mínima expresión. Esto ya es una solución, pero para dejarle la respuesta como tiene el autor, entonces vamos a hacerle unos arreglos algebraicos. Entonces tenemos el primero, dejamos tal cual 2x. Aquí podemos, el inverso de 5 sextos es 6 quintos. Entonces esto dejamos tal cual, 2 a la 1 medio, 3 a la 1 tercio. El inverso de 5 sextos es 6 quintos, x a la 5 sextos.
Y lo mismo hacemos con el otro término. Tenemos 3 a la 2 tercios y el inverso de 2 tercios es 3 medios. X a la 2 tercios más C. Ahora operamos de esta manera. 2x menos 2 por 6 sería 12 quintos. Aquí hacemos un exponente común para que coincida con el denominador de esta fracción, que es 5 sextos, sería el denominador común 6. Entonces, para hacer este arreglo hacemos lo siguiente. 2 a la 1 medio elevamos a lo siguiente. Para tener en común el 6 sería de multiplicar para 3 tercios. 3 tercios es 1. 3 para 3 es 1, entonces no se afecta nada. Pero vamos a multiplicar con el exponente de dentro solo. Y de esa manera agruparíamos, como vamos a hacer después. Para el siguiente también hacemos algo semejante. 3 a la 1 tercio. Para tener un denominador común, el 6 sería de multiplicar para 2 sobre 2. Y del otro, nosotros ya podemos hacer lo siguiente, 3 medios, y esto podemos agrupar, como tienen el mismo exponente, el 3 a la 2 tercios y el x, sería agruparles ya porque están exponentes comunes, 3x a la 2 tercios ambos, más c. Aquí hacemos lo siguiente, 2x menos 12 quintos. Ahora, aquí vamos a multiplicar de esta manera. Multiplicamos los exponentes entre sí, sería 2. 1 medio por 3 tercios sería 3 sextos. 3, 1 tercio por 2 medios sería 2 sextos. Y de la siguiente parte le dejamos tal cual, sería 3 medios. 3x a la 2 tercios, más c. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir moviéndonos algebraicamente para agrupar dentro de la misma raíz. Sería este 12 quintos. Aquí podemos elevar el 2 al cubo y nos quedaría 8 elevado a la 1 sexto. 3 al cuadrado 9, pero a la 1 sexto. Y aquí nos falta un término que es el x a las 5 sextas que no hemos incluido en estos puntos. Pero el x a las 5 sextas vamos a agruparlo de esta manera para poder agrupar todo dentro de un solo término después. X a la quinta y esto elevado a la 1 sexto. Y en el último término vamos el cuadrado e incluirle dentro de cada uno de estos términos. 3 al cuadrado sería 9 y x al cuadrado sería x al cuadrado a la 1 tercio más c. Esto ya podemos agruparle en un solo término, nos quedaría de primero 2x menos esta se queda tal cual, 12 quintos. Aquí ya tenemos exponentes comunes en todos los tres factores del segundo término y sería 8 por 9 y por x a la quinta y todo esto a la 1 sexto más 3 medios 9x al cuadrado a la 1 tercio más c. Finalmente podemos expresar de esta manera, sería 2x menos, esto lo dejamos tal cual, 12 quintos, 8 por 9, 72, x a la quinta y todo esto la raíz sexta, que podemos expresar de esta manera, raíz sexta más 3 medios, y lo mismo haremos en este otro término, que tenemos 9x al cuadrado y todo a la raíz cúbica, y más c. Y esta sería la solución planteada por el autor.